sobre el punto 11.2, solo vamos a ver la política económica del franquismo, de la autarquía al desarrollismo. Dejaremos para otro vídeo posterior la segunda parte de este tema. Esto no significa que luego a la hora de hacer el examen lo dividamos en dos, sino que normalmente en las clases no tardo una clase solo de 50 minutos en ver un epígrafe completo. ¿Vale? En cuanto a la evolución política económica del franquismo, vamos a empezar por la autarquía. ¿Vale? La autarquía de posguerra termina el año 39, España está destrozada. Ha perdido un gran número de población por muertos y por expatriados, y se extiende en España el hambre y la extrema necesidad entre la gente. Además, os recuerdo que se enlaza el final de nuestra guerra con prácticamente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con lo que los países que podían haber ayudado a España a intentar llegar a la normalidad lo más rápidamente posible después de la guerra, no lo hacen porque ellos mismos están sufriendo una guerra, así que España no puede apoyarse en eso. ¿Qué decide hacer Franco? Pues imitar a los que le han ayudado a ganar la guerra, a Hitler y a Mussolini. Tanto los fascistas como los nacionalsocialistas como los nazis han impuesto en sus países lo que se llama la economía autárquica. ¿En qué consiste esto? En intentar que un país produzca todo lo necesario por sí mismo. Es la máxima expresión del nacionalismo, ¿vale? Pero aplicada a la teoría económica. Intenta producir tú todo lo posible para no depender nunca del exterior, no depender de otros países. El problema es que España no tiene petróleo, así que más del 80-90% de la energía tiene que venir del exterior. Pero bueno, es una ficción de intentar crear una política autárquica. El mayor reflejo de la pobreza y de la carestía de estos años es lo que os estoy proyectando ahí. Eso es una cartilla de racionamiento, porque podías comprar determinadas materias como pan, huevo, etcétera, solo X días a la semana y te lo iban sellando, como veis ahí, pum, 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 se va sellando, si has ido a por huevos, o has ido a por pan o incluso por alpargatas, que podías ir a lo mejor una vez cada 4 o 5 meses, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es el símbolo de la carestía. Y para eso, pues intentar solucionar estos problemas mediante la economía autárquica. El intervencionismo del Estado, el Estado se pone a controlar toda la economía por medio de esta autarquía. Se va a extender a toda la economía nacional prácticamente. Por ejemplo, se fijan los precios agrícolas. Tú no puedes libremente vender tus productos al precio que tú quieras. El Estado te fija un precio a tus tomates, a tus pepinos, a tu lechuga. Es más, en cuanto al grano, en cuanto al trigo, que es la base de la alimentación del español, pues básicamente el pan, el Estado se va a apropiar de las cosechas. ¿Vale? Que le llamarían hoy día comunista a Franco. Se apropia de las cosechas y los va a ir guardando en una red de grandes silos, como este. Se ve muy bien todavía por España, hay bastantes silos de estos. Se va acumulando aquí el trigo, pum, 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 y según se va vaciando uno, cuando se vacía el primero de trigo, se llena con el segundo. Tiene un sistema en que el trigo se va desplazando de cosecha en cosecha para ir organizando. Es como un gran sumidero, un gran alojamiento del trigo, para que sea el Estado el que administre el trigo según las necesidades. Se crea Franco el Instituto Nacional de Industria. Las industrias van a ser la gran mayoría de ellas nacionalizadas, se quedan con el Estado, ferrocarriles, aviación, telefónica, etcétera. Todo esto se mete en el INI, luego se va a meter ahí telefónica, etcétera, etcétera. Para intentar controlar la exigua, no es sangre que ponen en los apuntes, exigua industria española, ¿vale? Y el gobierno va a establecer un enorme control al comercio exterior. Cualquier mercancía que intente salir del país o entrar debe de ser previamente controlado por el Estado, que se controla de esta forma cualquier influencia económica del exterior. Los años de posguerra, sobre todo los años 40, marcan un momento de tremenda regresión en el terreno económico. El PIB del país va hacia atrás bastante, ¿vale? El hundimiento, pongo ahí, de la producción agrícola industrial fue acompañada además de una vuelta atrás histórica. El sector primario vuelve a superar el 50% de la renta nacional e incluso de los trabajadores. Mucha gente que había hecho éxodo rural de aquellos que vimos a principios del 20, desde comienzos del siglo XX hasta el comienzo de la guerra civil, mucha gente se fue del campo, de su pueblo, a ciudades, a trabajar en la industria y en servicios. Pues como la industria nacional se hunde, pues hay una regresión.
¿Dónde se puede sacar mejor alimentos? ¿En el pueblo donde hay tierras y puedes cultivar algo o en las ciudades? Pues mucha gente vuelve al pueblo a buscarse las habichuelas, como yo digo. Y entonces el sector primario vuelve a relanzarse, ¿vale? En este contexto de pobreza extrema, de control estatal, de mercancías, medicinas, etcétera, se va a extender bastante lo que se llama el extraperlo o el mercado negro. Muchas veces tú era más fácil encontrar una medicina en el bar, porque te lo vendía el señor del bar, porque lo había conseguido, porque se lo habían traído, etcétera, etcétera, que en una farmacia. Determinados medicamentos o tabacos, etcétera. ¿Vale? La corrupción va a ser generalizada para conseguir licencias de exportación, importación, etcétera. Era más fácil pagarle al funcionario que intentar tramitarlo. Eh, toda esta corrupción, todo este mercado negro, etcétera, se va a apoderar de la mayor parte de la economía del país, ¿vale? Y todo esto, toda esta situación tremenda de pobreza, corrupción, cartillas de racionamiento, economía intervenida, etcétera, se agrava por la coyuntura internacional. Porque os recuerdo que al acabar la guerra se produce el bloqueo político-económico de España por parte de los países que han vencido a la guerra, ¿vale? Esa condena del régimen de Franco por parte de los vencedores por haber ayudado al eje, y España queda prácticamente abandonada. Es en los años 50 cuando la economía española va a mejorar. ¿Por qué? Sobre todo por el contexto internacional de la Guerra Fría, que os recuerdo que permite a España salir de ese aislamiento. Y también porque se dan cuenta del fracaso de la autarquía. Es evidente ese fracaso. Lo que lleva, sobre todo a partir de los años 50, comienzo el intentar ir cambiando algo dentro de la economía. Nada más comenzar los años 50 se va a practicar o se aplica una liberalización parcial de los precios, que los precios quedan más en relación a la oferta y a la demanda. Y también una mayor liberalización del comercio interior, no tanto del exterior. Se permite una mayor circulación de mercancías, ¿vale? En el año 52 se pone fin al racionamiento de alimentos. Desde que terminó la guerra, año 52. Termina la guerra en el 39. Estamos hablando de 13 años, ¿vale? De racionamientos en España. Estas medidas traen una cierta expansión económica. Finalmente, en el año 54, que esto es otra cosa, es un dato anecdótico, no hace falta que lo aprendáis de memoria, pero en el año 54 se supera la renta por habitante del año 35. 20 años perdidos de la economía española. La Guerra Fría y el cambio de visión del régimen franquista, de aliado del eje a anticomunista, propicia sobre todo la llegada de ayuda norteamericana desde el año 51. Empieza aquí a llegar, es famoso lo de la película de Bienvenido señor Marshall. Empieza a llegar aquí a España ayuda económica americana, y también es muy famosa. A mí me ha contado mi madre que llevaban tarros grandes de leche en polvo, que luego se mezclaban y aparecieron en muchas tiendas españolas ayudas de ese tipo, ¿vale? La ayuda que recibe España, os recuerdo, es en compensación por las bases norteamericanas. Llegan aquí prácticamente 10.000 millones de dólares. Es una ayuda bastante inferior a la que reciben otros países que estuvieron incluidos en el plan Marshall. Pero lo importante es que mucho de este dinero se va a invertir sobre todo en potenciar la industria y en comprar bienes de equipo. ¿Qué son los bienes de equipo? Los bienes de equipo son la maquinaria necesaria para hacer producto final. Pues para fabricar un coche tú necesitas comprar toda la cadena de montaje, ¿vale? Maquinaria, robot, toda la maquinaria necesaria para producir otros productos, esos son bienes de equipo, ¿vale? Pues el régimen franquista, que ya tiene una industria siderúrgica antigua, etcétera, pues quiere hacer no solo producto final, sino también producto intermedio. Y intentar diversificar la industria española, ¿vale? Como consecuencia del desarrollo industrial, se produce una fuerte inflación, es decir, una enorme subida de precios. Liberas la economía, los precios los liberas, se suben precios. Pero no se suben al igual los salarios, lo que va a traer el primer malestar social, ¿vale? Esto lo que hizo evidente es que no puedes tomar medidas parciales en una economía. Si
tomas medidas liberalizadoras, de liberar la economía, de quitar intervención estatal, tienes que hacerlo a lo grande, no en pequeñas dosis, porque distorsionas la economía. Así que se decidió hacer unas reformas estructurales en la economía española. Tras más de 20 años de políticas autárquicas y nocivas, de liberalización parcial, etc., Franco decide, a partir del año 57, que en el gobierno de España entren lo que se llaman los tecnócratas. ¿Qué son los tecnócratas? Gente vinculada al Opus Dei, pero especialista en economía, ¿vale? Para ayudarle en el desarrollo económico del país. Estos nuevos ministros, fundamentalmente vinculados al Opus Dei, son los creadores de lo que se llama el giro definitivo de la política española, lo que luego va a ser el desarrollismo, ¿vale? Basado sobre todo en el Plan de Estabilización de 1959. ¿Qué es el plan de estabilización? Como os he dicho, es un plan diseñado por los tecnócratas del Opus Dei, y este plan va a ser elaborado siguiendo las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Estas dos instituciones son básicamente capitalistas. Son las defensoras a ultranza del liberalismo económico, de que el Estado cada vez intervenga menos en la economía y una mayor liberalización económica. Pues se van a hacer esas medidas de liberalización de la economía. Se trata ante todo de eso, de liberalizar la economía, acabando con el intervencionismo de la época de la autarquía. Para ello se recorta el gasto público, el Estado va a invertir menos dinero y disminuye el intervencionismo del Estado. La economía se va a abrir al exterior, la economía española va a pensar en vender hacia el exterior. Para ello, una medida que se hace para facilitar que los productos españoles sean más competitivos en el exterior es devaluar la moneda para que nuestros productos sean más baratos en el exterior. Y liberalizar las inversiones extranjeras. Permitir que empresas de otros países inviertan en España, ¿vale? Las consecuencias de todo eso se aprecian rápidamente. A partir del año 61, tras reducirse el déficit del Estado, porque el Estado gasta menos, y recibir abundantes inversiones exteriores, en cuanto dejas que las empresas extranjeras puedan invertir en España, muchas vienen a invertir, luego veremos por qué, ¿vale? España inicia un acelerado crecimiento económico. Es el boom económico, el momento del desarrollismo, desde el año 61 más o menos al año 72. Es el desarrollo económico de los años 70. Desde el 61 al 73 es un momento en el que más rápidamente creció la economía española y las transformaciones económicas y sociales españolas fueron brutales, ¿vale? Va a haber un enorme crecimiento industrial y también del sector servicios, vinculado fundamentalmente con el turismo. La industria experimenta un fuerte crecimiento por diversas causas. Primero, aumento de inversión industrial. Estamos en un momento en el que va bien la economía, sobre todo en el mundo capitalista occidental, y multitud de empresas multinacionales ven con buenos ojos invertir en España. ¿Por qué? Porque tiene cosas que no tienen otros países. En primer lugar, una demanda en alza. Un pueblo español cada vez más personas y con mejores sueldos. Además, esos mejores sueldos sí, para consumir, pero en relación a sueldos de otros países europeos fundamentalmente, son sueldos mucho más pequeños, por lo que la mano de obra española es más barata. Además, es poca conflictiva, no hay sindicatos obreros, ni reivindicaciones obreras. Aquí no hay conflictividad social, se hace lo que se dice el dictador y ya está. Además, las diferentes empresas multinacionales van a recibir ayudas del Estado, sobre todo ayudas económicas, préstamos blandos o incluso el que no tengan que pagar impuestos, ¿vale? Además, en la industria española se van a invertir capitales que se obtienen de otros ámbitos, por ejemplo, del turismo. El turismo explota en los años 60 en España y muchos de los beneficios van a invertirse en industria. Remesas de los inmigrantes, mucho dinero de gente que sale a trabajar a Francia y a Alemania, que envían aquí, pues parte de eso también se revierte en industria, aparte de los inversores privados españoles que van a seguir invirtiendo. El desarrollo industrial desencadena una intensa emigración de mano de obra campesina hacia las ciudades. Gente que se había ido antes al campo durante la autarquía vuelve a irse a las ciudades. Como no hay trabajo para todos, muchos terminan yéndose a Europa. Es lo que se llama el éxodo rural. ¿Por qué? Porque como la economía se moderniza, también se moderniza el sector primario.
se llevan tractores y un tractor hace el trabajo de 20 personas, con lo que sobra gente. Así que mucha se tiene que ir. Empieza a desertizarse el interior, lo que se llama la